Hola a todos, yo soy Mónica Díaz y vengo a contarles mi testimonio de vida. Dicen los médicos y los científicos, las investigaciones, que la mayoría de las enfermedades, el 90% si no es más, son producidas por estrés. Puede ser estrés físico o estrés emocional. En mi caso, un estrés a causa de la pérdida de mi hija, cuando decido separarme, cuando ella tiene 5 años, me la quita su familia, la familia paterna. Esto produce en mí mucho dolor, una depresión profunda. Además no tenía gente cercana, no tenía familia. Y me tragué todo ese dolor, no lo hablaba, no lo expresaba, siempre me acostumbré a ser muy fuerte, fuerte entre comillas, porque cuando eres tan fuerte, eso hace que te tragues todo y tu cuerpo termina somatizando las cosas. Hace 10 años o un poco más empecé a sufrir unos dolores terribles en mi cintura, en mi coxis, en mis piernas. Cuando iba por urgencias me decían que era por la columna y me mandaban diclofenac. Nunca me hicieron exámenes, no me practicaron ni radiografías ni exámenes de sangre, hasta que pasado más o menos un año, una de las doctoras, cuando decidí cambiar de clínica, me realizó un cuadro hemático. En este cuadro hemático se veía que tenía los eosinófilos muy altos. Los eosinófilos los tenemos todos en la sangre, hace parte del grupo de las defensas y glóbulos blancos, pero todos tenemos un 2%, máximo un 15% cuando tenemos alergias. Yo tenía el 98%. Al reproducirse en la médula ósea, pues producían mucho dolor. Empecé a asistir a que me hicieran exámenes y durante ese proceso yo ya asistía a la iglesia. El día que tenía la cita con el internista, una amiga me regaló una promesa con un versículo de la Biblia que era Isaías 43, 1, 2. Pasarás por el agua y no te mojarás, pasarás por el fuego y no te quemarás. Estoy parafraseándolo. Cuando llegué donde el médico, él me pregunta que con quién voy y yo le digo que sola. Él agarra mi mano y me dice, no vienes sola, viene con Dios. En ese momento se vinieron dos pensamientos a mi mente. Primero, wow, Dios me está hablando. Pero el otro fue, esto no está bien. Le pregunto qué tengo y me dice que hay dos posibilidades. Una, un síndrome hipereosinofílico y la otra, una leucemia eosinofílica. Entonces mi pregunta obviamente es, ¿cuál de las dos es peor? Y la respuesta del doctor fue las dos. El síndrome hipereosinofílico es una enfermedad autoinmune que le da a muy pocas personas en el mundo. No tenían documentación en Colombia de cómo tratarlo, pero pues lo que se sabía era que hacer una enfermedad autoinmune iba a empezar a atacar mi propio cuerpo, mis órganos. Y pues la leucemia, pues todos sabemos que una leucemia es un tipo de cáncer en la piel. Salí de ahí, era un miércoles, era en la Castellana en Bogotá. Llamé a mi hermano, le pedí que orara por mí. Llamé a mi esposo, me dijo que si me recogía y le dije no. Era miércoles y me fui a la iglesia al lugar de su presencia. Me postré. Lo único que pude pensar fue en la promesa. Era culto, miércoles, culto en la tarde. Y le dije, Señor, tú me dices en tu promesa que no me dejas mojar ni me dejas quemar, aunque me pases por el fuego y por el agua. Aquí estoy. Sé que muchos pensarán, oh, qué valiente. Realmente no. No soy valiente, soy bastante floja, pero creo que él me dio un don de fe impresionante que ni siquiera yo lo comprendía, porque en ningún momento dudé que esa promesa se fuera a hacer realidad. Me vine para Cali, eso fue más o menos en octubre. Empecé tratamiento para el síndrome hipereosinofílico. Empezaron a practicar en mí las cosas que habían sido documentadas en otras partes. Empecé con una medicación que se llama imatinib, que es una especie de quimioterapia oral bastante fuerte. Me vine a pasar año nuevo con mi hija a Cali. Ya la había recuperado en un juzgado, me la habían entregado después de 2 años de lucha. Y nos vinimos a pasar vacaciones, Navidad y Año Nuevo a Cali, que es donde está mi familia. Y estando acá, el 31 de diciembre me dio un vértigo terrible, un dolor terrible, no me podía parar de la cama, vomitaba. Y ese 31 de diciembre lo pasamos en la finca de mi papá. Yo recuerdo que eso era como una película de esas tristísimas, donde todos la noche del año nuevo están alrededor de la cama, como si fuera tu última Navidad, tu último año nuevo en esa casa. Mi familia alrededor de la cama, yo no me podía parar, todos mirándome como, oh Dios, esto es el último diciembre que estamos juntos. Y ese día mi hija se acercó y me dijo, mamá, por favor, prométeme que no te vas a morir. Y yo se lo prometí, pero se lo prometí
pensando en que también a mí Dios me había hecho una promesa y que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y que Él no me iba a quedar mal, que Él no me iba a fallar y que de la misma forma yo no le iba a fallar a mi hija. Duro, obviamente. Me dolió muchísimo. El primero, regresamos a Cali, me llevaron por urgencias, el dolor era terrible. Días después averiguaron mi papá, mi hermano, dónde había un médico del dolor que me atendiera por la EPS. Yo tenía en ese momento Café Salud. Me llevaron, más o menos se le metieron al doctor a las malas. Un doctor queridísimo, en este momento no recuerdo el nombre, pero él me recibió. Yo llegué más o menos arrastrándome porque ya no podía caminar del dolor. Y me empezaron a dar morfina. Ahí ya empezaron entonces las diferencias entre los médicos, cómo le van a dar morfina. Él decía, bueno, si no se sabe ni siquiera qué tiene, por lo menos tratemos el dolor, después entonces le tratamos si llega a tener un síndrome de abstinencia, si se llega a volver adicta, pues le tratamos la adicción, pero por ahora necesitamos que no tenga dolor. En enero conocí al doctor Jorge Enrique Duque, de Oncólogos Asociados, y cuando llegué a su consultorio, él me preguntó que cuándo regresaba a Bogotá. Recuerdo que le dije, cuando usted me sane, doctor. Y él me respondió con una cara como, o sea, no está en mis manos. Le dije, doctor, usted haga lo posible, que Dios hace lo imposible. Desde ese día, él no se separó de mi lado, ni Dios ni el doctor. Empezamos un tratamiento, empecé quimioterapias inyectadas, era vincristina, la vincristina me dio durísimo, no porque me dieran náuseas, aunque también, pero empezó a paralizar mi cuerpo. Lo primero fue el intestino, aparte de que ya yo no podía moverme mucho por los dolores, mis piernas empezaron a perder movilidad, mis brazos empezaron a perder movilidad. Cuando me hicieron exámenes neuronales, se dieron cuenta que yo estaba perdiendo la conexión que había como entre los cablecitos que hay en mi cuerpo con las neuronas que hacen que yo me pudiera mover, y que estaba teniendo un daño irreversible. Después me dieron hidroxiburia, día de por medio iba a urgencias por dolores, fiebre, mantenía con fiebre de 40, no sabían por qué. Exámenes de VIH, de hepatitis, de todo lo que se puedan imaginar, todo salía negativo. 2 barridos de médula, el primero en Bogotá por un médico carnicero que no recuerdo el nombre y no me interesa conocerlo, luego por el doctor Duque, el que me trató con todo el amor y todo el cuidado del mundo. En los dos, lo único que se podía evidenciar eran los eosinófilos, pero no había leucemia, no había nada más. Más o menos en febrero, marzo, ingresé a la clínica y no volví a salir en varios meses. Empecé a deteriorarme, cada vez tenía menos movilidad, los dolores eran terribles, así que me ponían morfina cada media hora y a veces cada menos tiempo me ponían rescate porque el dolor era insoportable. Empieza a visitarte toda clase de gente. Entonces, por ejemplo, una prima de mi mamá que yo nunca en la vida había visto, pero cada vez que iba le contaba una historia de un muerto, o de una persona que había tenido los mismos síntomas y se murió, o de cómo el otro murió sufriendo muchísimo, hasta que un día le dije, mamá, no quiero que venga. Alguna vez la familia de mi papá, que viven aquí en el valle, pero en diferentes pueblos, estuvieron un domingo todos. Y recuerdo que las caras cuando se iban a despedir, yo por lo general estaba con morfina, entonces o estaba dormida o estaba dopada, pero escuchaba absolutamente todo, así mis ojos estuvieran cerrados. Además veía sus caras. Al salir, eso lo supe después, mi tío mayor, que ya no está con nosotros, en paz descanse, le dijo a mi papá, yo creo que nos toca volver esta semana, nos avisa, porque todos pensaban que ya no iba a durar más. La misma gente de la clínica iba, porque mi caso se volvió famoso, en la clínica Santa Fe en Bogotá, en la Valle de Lili, todo el mundo comentaba el caso porque nadie sabía qué hacer, porque era absolutamente atípico. Un doctor muy atrevido que algún día entró a mi habitación y me dijo, yo no soy tu médico, soy infectólogo, pero conocí tu caso, escuché tu caso y vengo a decirte que te tienes que arrepentir de todos tus pecados, que necesitas un sacerdote y te tienes que confesar. Recuerdo que lo miré y le dije, soy cristiana, doctor, y yo ya me confesé, y yo creo que esto no es un castigo de Dios. Además, me dijo, de todas formas le voy a dar el número del sacerdote. Y yo, ok, bueno, se fue. Llegó un momento después de esa visita de mi familia que le dije a mis papás, no quiero más visitas.
Recuerdo que ellos me dijeron, ellos te aman y pues quieren verte. Le dije, papá, mamá, lo único que yo sé es que yo no me voy a morir. Y yo solo necesito que venga gente que crea en eso. A partir de ese momento se les dijo que no me permitían visitas por mi estado de inmunosupresión y empecé a recibir solamente visitas de los líderes de la iglesia. Yo además pensaba que si en algún momento yo estaba equivocada, iba a fallecer, pues ¿para qué pasar tiempo con otras personas, aunque los amo? Pero quería estar con las personas que realmente necesitaba llenar el tiempo y aprovechar el tiempo, que eran mis papás, mi hermano, mi hija. Así que ya no volvió nadie más. Mi hija fue a Bogotá con su papá, porque yo no pensé que eso fuera a ser tan grave ni tan largo. Y él aprovechó esto para no dejarla ir nuevamente a Bogotá. Fue apenas como 2 veces, empecé a recibir mails de él, que ya lo último mis papás y mi hermano no me dejaban leer porque eran mails bastante duros. Decía que yo me lo merecía, que esto había sido porque se me estaba volviendo la brujería que yo le había hecho a él, el daño que yo le había hecho a él, bueno, en fin. Igual como que llegó un momento en que esas cosas ya no me afectaban. Empezó a ir solamente los líderes de la iglesia y recuerdo que mi hermano compró un iPad y compró 2 parlanticos y en mi habitación había alabanza todo el día, las 24 horas del día. Era muy duro, yo estaba en infectología. En infectología muere gente todo el tiempo, el de al lado tenía SIDA, entonces el de SIDA se intentó suicidar. Escuchabas el código azul o el familiar de no sé quién a sala de paz. Recuerdo que ya mi papá, después de que pasó todo el proceso, me decía, a mí me daba pavor ir a la clínica porque me daba miedo que me llamaran de sala de paz. Con mi mamá tuve hemorragia, con mi hermano tuvo un paro cardiorrespiratorio, entonces mi papá sufría cuando le tocaba quedarse conmigo. Pero pues cosas de Dios, seguramente a pesar de que todos creíamos que él iba a ser el más fuerte, no lo era. Entonces con él dormía perfecto toda la noche. Ya después de un tiempo, entonces un día me empezaron a salir llagas en mi espalda y pensaron que era, bueno, cuando me empecé a paralizar pensaron que era un Guillain-Barré. En la noche me cambiaban más o menos 3 o 4 veces de ropa y de sábanas porque la fiebre era tan alta que yo sudaba y sudaba y sudaba y sudaba y me tenían que cambiar porque además estar mojada me podía provocar una pulmonía y todo eso podía ser mortal para mí. Cuando me salen estas llagas, porque llevaba mucho tiempo con antibiótico, pensaron que eran escaras, por lo que yo ya no me podía parar ni mover, me mantenía más o menos todo el tiempo acostada. Que esa fue otra cosa, llamaron a un neurocirujano para ver qué pasaba conmigo. El tipo nunca entró a mi cuarto. Y un día le dijeron a mi papá que él ya había ido. Él, pues que no vino. Yo anoche estuve con ella, de aquí no vino. No, es que él vio desde la isla y vivió en el computador y él dice que todo está bien. Obviamente se mandó a llamar, se llamó auditoría y todo. Cuando él entró, yo me senté y me dice, usted está bien, mire, se acaba de sentar. Le dice, usted ya me examinó, ya me hizo parar, me hizo caminar, me vio caminar. Con una prepotencia horrible, además después de haber sido como aventado a las autoridades de la EPS, él definitivamente dijo que yo no tenía nada, que yo podía caminar y que no había daño neuronal. O sea, como se podrán dar cuenta, en este camino me encontré seres maravillosos como el doctor Duque, el doctor Cortina, la doctora Lucy, todos de oncólogos asociados, el médico del dolor que se me va el nombre, pero que fue un amor conmigo, me cuidó, estuvo pendiente de mí todo el tiempo. Pero también me encontré estos personajes como el que va y me dice que tengo que llamar al cura porque es que mi pecado es horrible y por eso me voy a morir. Y este otro que entonces se creía a Dios y él tenía la última palabra sin importar cuánto daño me estuviera haciendo. Encontré todo en el camino. Cuando me salen estas llagas, entonces piensan que son escaras, pero cuando me hacen la biopsia se dan cuenta que es un Steven Johnson. Un Steven Johnson es una enfermedad genética, le da a muy pocas personas y es producto del antibiótico. Es algo genético que produce esto cuando recibes antibiótico y yo llevaba mucho tiempo con antibiótico. El doctor Duque en ese momento estaba de vacaciones en Bogotá y mi papá lo llamó y le contó lo que estaba pasando, además furioso porque él decía, me la están matando, porque el resultado decía medicamentosis. El doctor Duque ese mismo día regresa y ese mismo día en la tarde, o sea, no pasaron ni 4 horas y él ya estaba ahí en mi habitación.
Cuando me examinó encontró ganglios, me dijo, te los voy a sacar. Dije, doc, estoy cansada, ya me han hecho de todo y ustedes no encuentran nada. Y dice, acuérdese lo que usted me dijo hace más o menos 8 meses, que yo hiciera lo posible, que Dios hacía lo imposible. Y le dije, ok. Más o menos en ese momento ya habían dicho que me llevaran a la casa porque ya no había nada más que hacer. Yo además no comía, sentía el carrito de la clínica porque llevaba más o menos 6 meses o un poco más en la clínica. Yo sentía el carrito de la comida y ya me daban náuseas. No comía, no estaba bien. Dormía porque me mantenía medicada, a punta de Ensure todo el tiempo. Me hacen esta biopsia, me mandan para la casa y 15 días después salen los resultados. Era un linfoma Hodgkin. Mi papá, recuerdo que entra a la habitación en la casa de mi mamá y se le veía la marca de una lágrima en la mejilla. Y dice, Mona, ya hay un resultado, tienes un cáncer linfático. Y era un encuentro de sentimientos. Yo creo que éramos la única familia a la que le dicen que había un cáncer y estábamos en medio de todo felices. Felices porque si no hubiera salido ese resultado, los médicos ya no tenían nada más que hacer porque era un síndrome hiperosinofílico huérfano y no había forma de atacarlo. Todo lo que habían hecho no daba resultado. Me dijo, tenés que ir a hablar con el doctor Duque porque él tiene varias cosas que decirte. Me llevaron y el doctor Duque, recuerdo que me dice, vamos a atacar con todo, ¿no? Pero necesitas comer, necesitas subir de peso. En el estado en que estás, esta quimio va a ser 3, 4 veces más fuerte que lo que has recibido y seguramente tu cuerpo no la va a soportar. Hay 2 cosas. La primera, si te logramos salvar, no vas a caminar. Y la segunda, no vas a poder tener más hijos. Me habló de otras consecuencias, que podría después venir una fibrosis quística, que podía haber después afectaciones al corazón y demás. Además, que con los linfomas, las personas quedan inmunosuprimidas ya más o menos que para siempre. Es de las enfermedades que te deja inmunosuprimido aunque ya no tengas el cáncer. Yo seguía aferrada a mi promesa. Yo sabía que iba a caminar, yo sabía que iba a salir de ahí victoriosa y le dije, hagámosle. Me volvieron a hospitalizar, obviamente, porque pues esta quimio iba a ser mucho más fuerte y no sabían si le iba a poder soportar, no había subido de peso, así que debían iniciar sí o sí, porque si no me mataba el cáncer, me mataba la quimio. Entonces pues tocaba hacer lo que fuera. Me hospitalizaron, recuerdo que fue alguien de la iglesia, Rodrigo, el cual perdió un niño por leucemia. Me dijo, Moni, no le pidas más fortaleza, dile que te sane, dile lo que estás sintiendo. Y efectivamente, mi hermano era el que me llevaba al baño, que ahí era mi lugar de oración porque era mi único lugar privado. Le dije, Dios, tú dices que no das más de lo que yo pueda soportar. O haces el milagro, wow, eso fue antes de mi diagnóstico de cáncer, o haces el milagro, wow, o llévame, porque yo ya de verdad no puedo más, y no puedo más sobre todo con ver a mi familia sufriendo. Y ahí fue cuando me escuchó, cuando salió un diagnóstico, cuando empezamos el tratamiento. Otra persona que iba a orar por mí de la iglesia, Casa Roca, Blanquita, que ya no está con nosotros tampoco. Me dijo, Moni, cuando recibas la quimio, pide un momento, imponle manos y pide que solo dañe las células que tenga que dañar, pero que el resto lo deje intacto. Y lo hice. Para la primera quimio me hospitalizaron, ya luego me las empezaron a hacer ambulatorias porque yo no sentí absolutamente nada. No me dieron náuseas, no me dieron mareos, no me dieron todas esas cosas horribles por las que mucha gente desiste de hacerse la quimioterapia porque no pueden soportarlo. A mí no me dio nada. Yo empecé el tratamiento más o menos el 29 de noviembre. El 1 de enero fue mi primer examen para ver cómo iba. Yo llegué manejando a la clínica, entré caminando y en el resultado del TAC salía que estaba completamente limpia. Estaba sana. Se supone que yo después de terminar las quimioterapias debía empezar con radios, pero no hubo necesidad de hacérmelas. En Saludcom me conocían como el Milagro Díaz. Y aparte de ese milagro, Dios además me regaló otro milagro más grande. Yo me sentía muy mal porque no había podido ser mamá de Isabela. Después de esto pues la perdí, duré mucho tiempo para recuperarla. Apenas hace 5 años vive conmigo, pero Dios me la entregó nuevamente. Pero además me regaló a Matías,
un chiquitín que se llama Matías porque es regalo de Dios, que es su significado, que me ha alegrado los días, que me ha alegrado la vida. Y hoy lo único que puedo decirles es que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque sus promesas son sí y amén, y que si lo hizo conmigo, lo hará con cualquiera de ustedes, porque yo no tengo nada especial. Sé que me salvó para Él, para servirle a Él, para llevar mi testimonio. Me siento feliz de servirle. Me siento feliz cada vez que voy a orar por alguien, cada vez que voy a compartirle la palabra. Sé que ese es mi propósito. Y por eso hoy estoy haciendo este video, porque quiero que mi testimonio llegue a todas las personas que se encuentran en este momento tristes, sin esperanza, solas, no solamente por una enfermedad, sino por las circunstancias. Hay enfermedades del alma, hay enfermedades de las emociones, hay pérdidas que a veces pensamos que no podemos superar, pero cuando estamos de la mano de Él, todo es posible, créanme. Él dice que todo, absolutamente todo lo que vivimos y todo lo que nos pasa, Él lo usa para nuestro bien, para el bien de quienes le amamos. Si tú lo crees, te invito a que hagas esta oración conmigo y que lo reconozcas como tu Señor y tu Salvador, porque Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que es el único camino al Padre. Entonces te invito a que repitas conmigo: Señor Jesús, yo hoy te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, como el Rey de Reyes, como el Dios de dioses, como el único que me puede consolar, el único que me puede levantar, el único que me puede sanar. Yo hoy declaro que tú eres mi Rey y te abro mi corazón para que habites en él. Te declaro mi Rey, mi Señor, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En los comentarios les voy a dejar mi WhatsApp si en algún momento necesitan que ore por ustedes o desean hablar. Mi testimonio lo tengo también en un libro donde hablo pues de muchas más cosas de mi vida. Quien desee recibirlo me puede poner también su WhatsApp o escribirme y yo se lo envío digital. Y nada, Dios los bendiga. Esta es mi historia, esta es lo que soy, esto es lo que Dios ha hecho conmigo y sé que lo hará por cualquiera de ustedes que están viendo este video. Dios los bendiga. Chao.